Sabela Gómez Garaña. Ella ha sido alumna en nuestro máster de sexología y género y ella es monitora de ocio y tiempo libre, entre otras cuestiones, porque la cita biográfica es muy chiqui, pero bueno, es lo que nos ha permitido enunciar y dejemos que ella sea así intrigosa. Va a trabajar un TFM que decidió titularlo de esta manera: Análisis y aplicación del texto de Octavio Salazar, El hombre que no deberíamos ser, en los juegos de niñas y niños de 8 y 9 años en un patio de colegio tras comer. Bueno, gracias, Manu. Bueno, ¿por qué escogí este tema? Muchos motivos, los cuales no me quiero dejar ninguno atrás. Uno es que, bueno, hay una persona que está aquí presente, la cual estoy muy agradecida porque ha servido de foco para iluminar ese túnel en el que yo me veía al principio, ¿no? Entonces, una vez que yo estuve iluminada, bueno, dije, voy a pensar un poquito en mí, ¿no? Que ya me toca. Y al final yo paso muchas horas de ocio, de tiempo libre, en los recreos en este caso, con las niñas, ¿no? Y también, bueno, en el ámbito privado, cuando me he quedado a cargo, ¿no? de criaturas porque sus progenitores estaban trabajando, pues también he tenido la oportunidad, ¿no? de observar. Em, Creo que es una suerte poder observar cómo juegan las niñas, porque se ven muchísimas cosas, ¿no? Al final, cómo juegan, a qué juegan, em, cómo entra en juego, nunca mejor dicho, el género en esa elección de juegos y cómo sirve, ¿no? Para esas imaginaciones que ellos tienen a la hora de jugar. Entonces, dije, es buen momento, ¿no? También porque defiendo la educación en base del juego, porque, bueno, yo soy cero teórica, soy una persona muy práctica y creo que a través del juego el mensaje llega de manera más directa, ¿no? Sobre todo, bueno, al final las criaturas que empiezan el cole tienen 3 años, acaban infantil con 5, entonces creo que es el momento adecuado porque son, bueno, más esponjas, ¿no? Y, y también porque, bueno, yo no soy maestra, entonces he desarrollado un amor y un odio, entiéndaseme el odio, por estas criaturas porque me agotan, pero esta relación de amor-odio hace que no me pueda desenganchar de ellas o que no quiera tampoco desengancharme, ¿no? Entonces, es algo que he aprendido durante mi trabajo a lo largo de estos años y creo que, bueno, que es muy bonito y estoy muy, muy contenta por ello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de juegos, de qué sucede en esos juegos cuando se eligen, cómo son los patios en los que juegan en los colegios, cómo es la publicidad que bombardea, ¿no? Con estereotipos continuamente, qué masculinidades entran, ¿no? A la hora de jugar y las conclusiones que, bueno, realmente son conclusiones que son deseos que quiero que me urgen y que sé que, bueno, que espero que sean, bueno, que en algún futuro estén, pero que me urgen para allá. Entonces, pues al final ya os cuento. Empezamos con socializar, ¿qué es? ¿No? Al final es aprender, ¿no? En el transcurso de la vida los elementos que nos rodean. Los integramos en la personalidad y al final, pues con la influencia de experiencias, de sucesos y de agentes sociales, pues creamos esa personalidad. Al hablar de escuela y de patios, dos agentes de socialización principales son, pues eso, la escuela y los medios de comunicación. Vale, el patio pues, es uno de los principales agentes de socialización y yo voy a hablar en este caso del patio en el colegio en el que trabajo y, bueno, en los colegios en los que he trabajado y en los que conozco. El diseño suele ser este, ¿no? Hay una portería a cada lado, bueno, si tienes suerte, el patio tiene canastas, con lo cual ya da otra opción más. Pero bueno, el 80% del suelo está dibujado por unas líneas que marcan el campo de fútbol, ¿no? ¿Cómo se ocupa este espacio? Pues evidentemente de una manera desigual. Vale. Bueno, creemos que el patio, ¿no? Es un espacio libre, que lo es, en el que se socializa, se convive, hay igualdad social y, por supuesto, está libre de violencia.
sí, pero pasan cosas en él, ¿no? Por ser un lugar en el que prevalece el dejar hacer, ¿no? Pues acaba siendo un espacio segregado y arbitrario debido a esa desigualdad que existe en la distribución en ese uso, ¿no? Esa desigualdad en la distribución en el uso hace que exista una exclusión y lo que para mí es más importante todavía, una autoexclusión, ¿no? Es muy fuerte como cuando se llega al patio, las personas que no quieren jugar al fútbol ya no pasan por el medio del patio, del campo, ¿no? Ya se van por los márgenes a realizar otras actividades que no sean fútbol. De esa manera de autoexcluirse, de cómo tienen interiorizada, en este caso, las niñas y muy pocos niños, bueno, es bastante importante. Vale, vamos a hablar de comportamiento masculino y femenino. Hablo de comportamiento masculino y femenino y de niños y niñas, hombres y mujeres, porque la bibliografía en la que he consultado y la que me he leído así viene, ¿no? Bueno, nacemos y ¿no? nos encasillan en 2 cajitas después de nuestro sexo biológico, en hombres y mujeres. No, parece que no hay nada más, no hay diversidad. Entonces, desde ese momento que estamos en una de esas 2 cajas, los mensajes que recibimos, cómo somos tratadas, los juegos que se nos ofertan, ya vienen sesgadas por esa clasificación, ¿no? Entonces, bueno, al final no podemos olvidar que los adultos somos el modelo de identificación de estas niñas y de estos niños desde muy pequeñitas y muy pequeñitos, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Las representaciones culturales de género, vamos a hablar de estereotipos. Leo textualmente. Algunos estudios concluyeron que tras la etapa preescolar las niñas y los niños ya dominan el contenido de los estereotipos de género, ¿no? De 3 a 5 años. A partir de los 7 se adopta cierta flexibilidad, siendo los chicos los que mantienen una idea más rígida sobre su propio género, mientras que son las chicas las más flexibles y abiertas a aceptar estas variaciones. Claro, el contenido de los estereotipos va ampliándose, ¿no? A medida que aparecen trabajos y deportes asociados ¿no? a ese ser hombre y ese ser mujer. Entonces, al final, bueno, se aprenden estos estereotipos desde la infancia y también están en constante renovación. ¿Qué pasa? Que esa interiorización de esas diferencias de género pues tiene consecuencias educativas muy importantes, ¿no? A la hora de cómo piensan, cómo interpretan, cómo se relacionan entre ellas y ellos. Vale, otro agente de socialización son los medios de comunicación, en este caso voy a hablar de la publicidad. Bueno, pongo estas 2 imágenes porque no quiero que caigan en el olvido, aunque ahora bueno, hayamos evolucionado en cuanto a los catálogos navideños. Estas revistas han estado en mi casa y en casa de todas nosotras seguramente, y esto pues no quiero que se olvide, ¿no? Entonces, por eso las pongo. A las niñas, ¿qué se les oferta? Bueno, pues solo juguetes, en este caso bebés, bebés que por supuesto hay que cuidar, hay que cambiar el pañal, hay que darle el biberón, etcétera. Productos bueno, enfocados a la moda, la belleza y la higiene, juguetes y accesorios y también accesorios de juguetes. A los niños, bueno, pues más ¿no? videojuegos y juguetes electrónicos. Yo siempre quiero un Scalestri, un coche teledirigido y a mí los reyes nunca me han dado ese regalo, pero bueno. Al final, los productos ¿no? que se ofertan a las niñas pues refuerzan ese estereotipo de mujer, ¿no? Identificándolas como madres, cosa que me parece peligrosísimo, y bueno, esa preocupación excesiva por la estética y por la moda. A los niños, bueno, refuerzan el estereotipo de hombre, ¿no? Y se les anima, por supuesto, a ser muy activos con actividades físicas y de acción. Vale. El trabajo se desarrolla, como dije al principio, a través de observar. No vengo a contar nada nuevo, hay muchísimos estudios en cuanto a género en juegos, masculinidades, pero bueno, yo vengo a contar lo que yo he observado durante el curso, ¿no? Y también tengo la suerte de que haya empezado el curso y he vuelto a observar en estas semanas, bueno, pues cosas bastante iguales a las del año pasado. Vale, los juegos de las niñas llevan al recogimiento espacial, ¿no? Esa intervención rítmica y controlada, juegan a la comba y al baile, haciendo ya que, bueno, que asuman ese papel secundario.
¿no? Mientras que los juegos de los niños pues necesitan espacios más amplios ¿no? para correr, para jugar al fútbol y para ejercer esa competitividad. Vale, ¿cómo juegan, no? En el trabajo yo he analizado 5 tipos de juegos. Evidentemente, por el tiempo que tenemos no me da tiempo a hablaros de cada uno de ellos. He escogido el juego por excelencia aclamado todos los días en los patios, que es el fútbol. Entonces, también creo que es uno en el que queda bastante claro esas masculinidades tóxicas que hay, ese problema con el género, ¿no? Vale, entonces llegamos al patio y viendo ya esas porterías y esas líneas, lo primero es que los que juegan al fútbol ocupan el espacio central y las personas que deciden no jugar pues se van a realizar otras actividades. Entonces, bueno, hay un líder, siempre hay un líder, ese líder es el que decide cómo se forman esos equipos. Bueno, por supuesto, los equipos están elegidos, los que mejor juegan van conmigo y los que no juegan también van con los demás, ¿no? Con un lenguaje muy agresivo, en el que hay ya los primeros conflictos, o sea, antes de empezar a jugar ya hay conflictos, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante. Y, bueno, por supuesto, que dejan jugar a las niñas. Digo dejan porque me parece importantísimo lo de que dejan. Tienen establecido como norma que todas y todos jugamos a todo. Entonces, por supuesto que te dejan jugar, ¿cómo no? ¿No? Pero claro, te dejan jugar, pero te excluyen una vez que inicia el juego. ¿Cómo excluyen? Bueno, pues no pasándoles la pelota, con lo cual jugar al fútbol sin que te pase la pelota, pues dime tú a qué estás jugando. Esta semana se jugó al fútbol en el colegio y, bueno, observo y veo que hay 2 niñas que el año pasado no jugaban al fútbol, que este año sí. Y entonces escucho a uno de ellos, no sé si hubo una falta, no sé lo que hubo, decir en alto que, bueno, que no contaba porque eso lo habían hecho ellas, entonces que eso no contaba. Entonces yo que ya tengo el cerebro absolutamente absorbido por este tema, yo cojo y ya digo, ¿cómo? Entonces ya me acerco y lo primero le pregunté a ellas en qué equipo estaban, porque yo no sabía en qué equipo estaban. Entonces ya me dijeron que ellas no estaban en ningún equipo, que no sabían en qué equipo estaban. Y dije, ¿cómo? No entiendo. Estáis jugando al fútbol, son 2 equipos y de repente vosotros no sabéis en qué equipo estáis. Entonces le pregunté a ellos, a ver cómo están los equipos. Y entonces, bueno, la distribución de los equipos ya, bueno, era desigual absolutamente, pero es que ellas no estaban en ningún equipo. O sea, ellas estaban jugando, pero no estaban en ningún equipo, ¿no? Porque lo de las chicas, pues no contaba, porque al final no saben jugar al fútbol. Bueno, el desenlace de esto, evidentemente, pues una charla amistosa en la que se fijaron límites y normas nuevas para poder jugar al fútbol, si no, pues no se juega al fútbol. Octavio, en su texto, habla de características del macho hegemónico y todas pues, se dan en todos los juegos que se juegan en el patio, pero en el fútbol el que más, ¿no? Esa prepotencia, esa ansia de protagonismo, esa violencia en las formas y en el lenguaje y esa chulería innata por estar ocupando el espacio que, bueno, que naturalmente le corresponde. Octavio también dice que el icono del futbolista pues al final es el que mejor representa el mandato de esa masculinidad que impera en nuestra sociedad, ¿no? Es un hombre con éxito, con poder económico, que basa sus triunfos en el uso de la fuerza física y que usa la violencia con frecuencia en el terreno de juego. Entonces, bueno, con estos referentes y con la ausencia de referentes femeninos, claro, ellas al final están absolutamente perdidas, ¿no? El problema no es el fútbol, ¿no? Yo creo que el problema es el mundo que rodea al fútbol, ¿no? El fútbol femenino funciona, lo hemos visto hace muy poquito. El problema es que la sociedad heteropatriarcal y androcéntrica en la que estamos sitúa el fútbol, lo omite y lo sitúa de la manera que mejor le conviene, ¿no? Entonces, problemas. Como conclusiones tengo muchísimas.
Veo una necesidad urgente de formar a las docentes en esa socialización de género, en esa sensibilización hacia todas las diversidades, ¿no? Sexual, funcional, esa violencia de géneros, en ese mal uso del lenguaje. Hay que ser conscientes de cómo nos afecta el género por la educación que hemos recibido y en nuestro lenguaje, en nuestros comportamientos, y una vez que aceptamos, ¿no? Y somos consecuentes de cómo nos afecta, pues podemos enseñar desde otro plano, ¿no? Creo que es un trabajo común, familia-escuela. No concibo el trabajo solo en la escuela. De nada me vale que la escuela emita un mensaje y que en la familia sea otro totalmente, porque lo único que genera es un desbarajuste mental increíble. Fomentar la cooperación y no tanto la competitividad. Solo juegan para ganar. Absolutamente da igual lo demás. Y creo que basta ya también de tanta competitividad, ¿no? Sobre todo tóxica, si no fuera sana. Vamos a buscar espacios intermedios. No se trata de prohibir para nada, que no creo que la cosa sea prohibir, en este caso el fútbol. Hay que revisar esos comportamientos negativos, porque hay muchos, porque al final, si nos damos cuenta, bueno, cuando el sábado llevamos a nuestras criaturas a jugar el partido de fútbol que toque, bueno, si miras a tu alrededor en las gradas, ¿qué hay? Pues hay insultos, ¿no? a entrenadores y entrenadoras, hay insultos a árbitros, árbitras, y esto no puede ser, porque al final esos son los referentes que tienen ellos, ¿no? Esa agresividad en todo momento. Creo en el rediseño, ¿no? Dando cabida a espacios polivalentes, porque al final si el patio lo entendemos como un sitio libre en el que juega la imaginación y que todo es genial, vale, pues en ese patio hoy jugamos a zumba, mañana jugamos al brilé y pasado al fútbol, ¿no? Sin que sea el fútbol como único objetivo. Organizar asambleas me parece importantísimo, tanto antes y después de jugar. No se comunican en absolutamente ningún momento. Esas asambleas que valgan para establecer límites, las normas que quieran fijar, cómo se han sentido jugando, qué nos ha parecido mal, qué nos ha parecido bien. Es, es muy heavy que cuando acaba el recreo se sigue con ese run run, ¿no? Esa frustración de lo que ha pasado y están con ese run run hasta que se van a casa. Y por último, he puesto toma de decisiones porque creo que es muy importante que desde pequeñas aprendan a ser independientes en cuanto al uso de espacios y también de tiempos, ¿no? A través de esas asambleas, pues también cabe esa toma de decisiones, ¿no? Al final de, bueno, cómo está el espacio, cómo nos lo repartimos y cuánto tiempo y cómo hacemos con todo eso, ¿no? Y al final creo que eso les favorece. Y hasta aquí por hoy.